Este video vamos a hacerlo con el tema de multímetro. Entonces es para personas que no conocen los aparatos eléctricos. Dentro de la electrónica, uno de los aparatos básicos para trabajar son los multímetros digitales. Había multímetros de aguja, pero ya prácticamente no los hay, porque ahora los multímetros digitales son más exactos, más precisos y con precios menores. Aquí les estoy presentando dos tipos de multímetros digitales, ¿sí? Se considera uno de uso automotriz y uno de uso tipo industrial. O sea, está como para casas, o las personas que checan refrigeradores, aire acondicionado de casas, residencias, instalaciones eléctricas de casas completas, de edificios. Es más práctico este aparato. Y si es para uso automotriz, este resulta más práctico. Pero si es necesario, cualquiera de los dos funciona para las dos cosas, ¿sí? Este lo puedo usar en carros, también en casas, pero la diferencia, como puedes ver, es esta pinza, ¿sí? Ahorita vemos las funciones. Primeramente vamos a ver sus partes. Aquí podemos ver que tiene un selector, o se llama perilla selectora. Entonces ahí está apagado. La primera es una B de voltaje. Luego dice aquí resistencia, que es la omega. Después está el símbolo de diodo, que es la flecha con una raya atravesada. Y luego la de sonido, que indica continuidad, que es donde pita el multímetro. Después aquí tenemos capacitancia para condensadores, ¿sí? Aquí frecuencia, hertz. Aquí mide temperatura en dos rangos, que viene siendo Fahrenheit o Celsius, porque este aparato trae un detector de temperatura infrarrojo. O sea, lo oprimes y apuntas el rayo y toma la temperatura. Sería aquí un orificio donde manda la señal para tocar temperatura. Aquí en el lado amarillo checa el amperaje de la corriente, miliamperes y microamperes para componentes muy pequeños como un diodo LED, ¿sí? Aquí en esta parte vemos las puntas. En las puntas, te lo voy a sacar para que las vean. Aquí están las puntas, ¿sí? Normalmente viene una negra y una roja. Como dan cuenta, aquí también tenemos una negra y una roja, ¿sí? Pero hay un punto donde dice COM, que quiere decir común. Ahí se puede ver, ¿sí? Normalmente viene con una terminal negra. Y aquí roja. Vienen tres rojas. 1, 2, 3 rojas y una negra. Y COM, presente común para las tres, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice que es capaz de medir, como aquí nos está diciendo, frecuencia, capacitancia, resistencia, temperatura, voltaje. Pero si quiero medir amperaje, o sea la zona esta amarilla que vemos aquí, entonces tenemos que usar estos orificios. Depende, dice que aquí lo máximo que voy a medir son microamperes y miliamperes, y aquí lo más que puede medir son 20 amperes. O sea, esto es una conducción fuerte, ¿sí? Además aquí tenemos, por ejemplo, si yo me muevo a voltaje, hemos visto que hay dos tipos de voltaje: voltaje de corriente directa o corriente alterna. Entonces yo puedo elegir qué va a medir voltaje directo o voltaje alterno, ¿sí? Dependiendo que voy a checar. Entonces si yo quiero cambiar de función, ¿sí? Oprimo el voltaje seleccionar. Mira, aquí dice seleccionar. Tú lo oprimes ahí y cambia. Fíjate cómo hay un símbolo ahí en la pantalla que se quita y se pone. Uno dice corriente directa y otro dice corriente alterna, ¿sí? Bien. Ya con eso podemos usar los multímetros. Son una herramienta básica para tomar mediciones. Todo lo que se tiene que valorar se tiene que medir. Ahora vamos con el otro tipo de multímetro. Un multímetro, vamos a llamarlo para uso industrial o de casa, ¿verdad? Aquí para quien revisa refrigeradores, revisa lavadoras o hace instalaciones de casas, edificios, colonias, ocupan aparatos de este tipo, son más seguros, ¿sí? Ahora te puedes dar cuenta que tiene nada más dos puntas, ¿sí? En este caso igual me dice COM de común, y aquí el rojo, que es la punta positiva. Y aquí la perilla selectora claramente te dice que puede medir apagado, voltaje corriente alterno o directo, resistencia y continuidad. Aquí la función de diodo la trae separada, amperaje alterno, microamper directo. Fíjate el símbolo de una rayita con dos puntos que dice directo, y aquí que corriente alterna. Y en esta parte es para usar la
la punta magnética esta, ¿sí? Esto es para checar amperaje, pero sin cortar el circuito, porque como viste en los videos, para checar amperaje necesitas poner el aparato en serie. Bueno, teniendo este aparato no ocupas ponerlo en serie, únicamente le pones a un cable donde fluye corriente y ya este te da una lectura, ¿sí? En este caso nos vamos a referir nada más a las unidades básicas que vamos a usar en los multímetros, lo que es voltaje, amperaje y resistencia, ¿sí? Empezamos con voltaje. Para mí el voltaje es la fuerza que tiene una batería, ¿sí? O un contacto eléctrico, es la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, una batería tiene 12 volts. Entonces aquí, por ejemplo, con toda confianza voy a usar este aparato, ¿sí? Y lo voy a conectar aquí a esta batería. Entonces vamos a poner una terminal a un poste y otra terminal, a ver, aquí a un poste y la otra terminal al otro poste. Aquí está. Y podemos ver la lectura de voltaje, 12.75, ¿sí? ¿Qué pasa si las pongo al revés? A los aparatos no les pasa nada, ¿eh? Ahí los estoy poniendo al revés. La punta roja la estoy poniendo en menos y la punta negra la estoy poniendo en más. Pero observen cómo su multímetro en la parte izquierda tiene un signo menos. ¿Qué me está diciendo? Que mi lectura o las puntas de mis multímetros están puestos en posición inversa, ¿sí? Si lo pongo de forma correcta, el signo menos va a desaparecer. Ahí va. Vamos a ponerlo al revés. Cambio la polaridad. Ahí. ¿Sí? El valor es el mismo, pero la lectura ya no tiene signo negativo. ¿Qué me está indicando esto? Que el rojo está en el poste positivo y el negro está en el poste negativo, ¿sí? Y otra cosa que quiero que tengas confianza es que la fuerza de 12 volts es una fuerza que no te va a afectar. Ya yo, por ejemplo, voy a tocar los dos postes y no va a pasar nada, ¿sí? Claro, esto no lo haría los contactos de una casa, ¿verdad? Porque ahí son 120 volts, ¿sí? 10 veces más. Aquí son 12 volts, miren, no te pasa nada, ¿sí? A veces cuando están un poquito sucios, el ácido te pica, se siente como picor tantito en las manos, pero en realidad te enjuagas con agua y ya se quita ese problema, ¿sí? El amperaje es la cantidad de energía que consume un componente. Por ejemplo, un foco consume energía. ¿Cuánto? Se mide en amperes, ¿sí? Por ejemplo, cuando un componente, vamos a llamarle, en este caso un foco, ¿sí? Lo conecto, el foco obviamente en este caso no tiene polaridad, ¿sí? Lo conecto a la fuente de energía, pues el foco va a encender. ¿Sí? Y en ese momento que yo lo conecto, el flujo de corriente tiene un valor. ¿De cuánto? Pues ya hay que medirlo en amperes, ¿sí? Imagínate que yo conecto un cable directo de corriente a tierra. Ahí va a ser un corto. Eso se conoce como un corto, ¿sí? Porque hay un flujo tan grande de energía que además no se la aprovecha. Ahí es un corto que estoy haciendo, ¿sí? Está un corto, ¿sí? Que no se aprovecha. ¿Qué se ocupa? Un componente que convierta la energía eléctrica, ya sea en luz, o como un motor eléctrico que lo convierte en movimiento, o como una resistencia que lo puede convertir en calor. Entonces, en este caso, el foco funciona como una resistencia al flujo de la corriente. Tú puedes dejar todo el día el foco conectado a la pila, y lo que va a pasar es que la pila se va a bajar, pero no se va a dañar sus componentes, porque esa es su función. Entonces el uso de las resistencias es necesaria para controlar la corriente eléctrica.